Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener un repaso de lección de la escuela sabática. El título de la lección es El camino, la verdad y la vida. Y antes de comenzar este tema, como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y el que nos ayude para que cada día podamos, Padre misericordioso, estar más bien con tu palabra y estar verdaderamente haciendo tu santa divina voluntad. Y pedimos que del trono de la gracia descienda el Espíritu Santo. Y allá desde el lugar santísimo donde tú estás sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros. Y que el Espíritu Santo descienda con poder a este lugar y tome mi cerebro, mi corazón, mi mente y todo mi ser, y el cerebro y corazón y la mente de todos y cada uno de los que van a escuchar, oír y ver este tema, este repaso de lección, y que lo podamos entender y llevarlo a la vida práctica. Te pedimos también que perdones todos nuestros pecados y faltas. Y si algún prejuicio de nuestra vida, en nuestro ser, tú lo borres, Padre misericordioso, de manera que esta palabra que va a ser predicada y afirmada por tu palabra, haga lo que tiene que hacer en nuestro ser para que nos reavives y nos reformes y nos hagas aptos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. En Juan capítulo 1, versículo 18 leemos de la siguiente manera. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces a Dios nadie lo ha visto jamás, al Padre. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. O sea, el que vino a dar a conocer verdaderamente al Padre fue o es Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan se divide en 4 sesiones principales. El prólogo, que lo encontramos de Juan 1, 1 al 18. La sesión acerca de las señales, que las encontramos en Juan 1, 19 y 12, 50. O sea, vemos las señales de quién, de Jesús y de sus milagros. En la sesión en Juan 13, 1 y 20, 31, vemos la sesión acerca de la gloria de Dios, o sea, de la gloria. Y en Juan 21, 1 al 25, el epílogo. Entonces, hasta ahora, el estudio se ha centrado principalmente en el prólogo y en la sesión dedicada a las señales, donde se expone quién es Jesús a través de sus milagros, que multiplica los panes, hace milagros, y su diálogo y las enseñanzas. Las lecciones se centran ahora, o sea, estas lecciones que vamos a seguir estudiando, se centran ahora en la tercera sección de Juan, la que se concentra en la gloria de Dios o de Cristo. Entonces, hay en la Biblia, o en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, 7 afirmaciones de Jesús. Jesús se dio a conocer con estas afirmaciones. Y dice, y la primera en la cual él se manifiesta o se da a conocer, está en Juan 6:35, donde nos dice de la siguiente manera. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, él se dio a conocer como yo soy el pan de vida.
En el desierto cayó maná. Y entonces dijo, yo soy ese maná, o sea, yo soy el pan de vida. En, en Juan 8:12 nos dice de la siguiente manera, en Juan capítulo 8, versículo dice, otra vez Jesús les habló, Jesús es el que habla, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces él dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 17 nos da otra afirmación Jesús que nos dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea que Jesús se dio a conocer como la que, como yo soy la puerta. O sea, había un lugar en el santuario que se llamaba la puerta de las ovejas. Y él dijo, yo soy esa puerta. Yo soy. Cuando esa puerta se abriera, entonces él entraría por esa puerta. El gran yo soy. Entonces él dijo, yo soy la puerta. Yo soy esa puerta que está ahí en el santuario. Yo soy. Y por mí es que ustedes van a entrar o van a volver a ir a dónde? Al Edén. O van a ser restaurados para estar en dónde? En el Edén. O para ir al cielo. En la única puerta es Cristo. Entonces, también se dio a conocer en Juan 10:11 de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, él se dio a conocer como el buen ¿qué? Pastor. En 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, las ovejas conocen verdaderamente al pastor. No, por eso nosotros, como ovejas, hemos oído la voz del pastor y por eso hemos salido de Babilonia y hemos salido de sistemas. Yo salí del sistema católico romano porque oí la voz del pastor. Ya para mí no es el pastor el de Roma, sino que para mí el pastor es Cristo. Únicamente oigo la voz de ese pastor, que es Cristo Jesús. Jesús también se dio a conocer en Juan 14:6 de la siguiente manera. Juan 14:6. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por qué? Por mí. Entonces él se dio a conocer como yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6. En Juan 11:25 también se dio a conocer de la siguiente manera. En Juan 11:25 dice, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Yo soy qué? La resurrección y la vida. En Cristo hay vida, hay resurrección. ¿De los qué? De los muertos para vida eterna y también para volver a condenación. Entonces, yo soy la vid verdadera, dice en Juan 15:1, también se hace conocer, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nos dice muy claramente que Él es todo. O sea, Él es el gran yo soy. Entonces, como hemos visto, Él es el gran yo soy, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo. Jesús es todo. Por eso dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de quién? De Cristo. Jesús es todo. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jesús, Él se iba a ir de que, o sea, iba a entregar su vida, ¿por quién? Por nosotros. Y Él estaría 3 días en el sepulcro, en el Hades, en el sepulcro, iba a estar ahí, pero las puertas del Hades no podían prevalecer contra Él, sino que ¿qué? Que Él se levantaría al 3er día y luego se iría ¿a dónde? Al cielo. Entonces Él le dijo, bueno, yo me voy. Entonces, pero antes de irse, Él les dejó, o nos dejó un legado para los apóstoles y para nosotros.
Y esto también en comparación con, con Moisés. Moisés también se despidió de su pueblo. O sea, por lo regular, todos los que han sido como símbolos de Cristo, Moisés, Jacob, David, estas personas, antes de morir, se despidieron de qué? De su pueblo. Y les encargaron mucho que no se apartaran de quién, de Dios, y que les iban a dejar otro sucesor. Por ejemplo, Moisés, antes de morir, le dejó un sucesor para que pudiera entrar a la tierra. ¿Quién fue ese sucesor? Josué. Josué fue el que, ¿cierto?, dirigió al pueblo de Israel. También vemos a Jacob. Jacob, antes de morir, vemos a Jacob bendiciendo a sus hijos. En el capítulo 49 de Génesis podemos encontrar eso, donde bendice a sus hijos. Cuando vinieron a Egipto, José era el segundo en Egipto, era después del faraón, era el segundo, era el que mandaba. Y el pueblo y los hermanos tuvieron que venir allí, y bueno, vinieron, Josué los perdonó. Josué era también como Jesús. Jesús era una persona que no tenía, tiene el perdón para todo y cada una de las personas. Y así Josué también, José, el hijo de Jacob, perdonó a sus hermanos por todo lo que le hicieron. Y vinieron a Egipto y vivieron en Egipto. Jacob, antes de morir, llamó a sus 12 hijos y los bendijo. Bueno, y luego les dijo que permaneciesen también y que siguieran confiando en Dios. Muy bien. Luego viene el rey David. Entonces, vemos que Judá y todas estas personas de Jacob. Luego, cuando viene David, en el reinado de David, el que hizo hacer el santuario aquí en la tierra, pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, que va a ser el rey. Entonces, cuando él murió, otro hijo quería tomar el reinado. Pero ¿qué pasó? David dijo, no, el rey es Salomón, y lo coronó como rey. Entonces dejó un sucesor. Jesús, cuando se fue a ir, también le dijo que él iba a dejar un sucesor, o que él no nos iba a dejar huérfanos a los discípulos en aquel entonces, y así para nosotros. En Juan 14:16 dice, y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el Espíritu Santo. O sea, él prometió no dejarnos ¿qué? Huérfanos, que nos iba a dejar otro sucesor, otro igual a él, que nos iba a guiar y que nos iba a dar el conocimiento. Por eso hoy en día estamos predicando el Evangelio. Y Jesús también hizo algo en Juan capítulo 13, donde él hace el lavamiento de pies. ¿Para quiénes? Para los discípulos. Él, antes de partir, les dijo de la siguiente manera. Él estaba con sus discípulos en un aposento, estaba tomando la cena, o sea, la Pascua, estaban celebrando esto, y entonces Jesús fueron a tomar la cena, pero antes de tomarse la cena hizo algo muy importante. Jesús se ciñó una toalla, cogió un lebrillo, o digamos una ponchera, hoy en día nosotros una ponchera, acá, una ponchera donde se lavan los pies, y cogió y lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos caminaban, anteriormente no habían carros, en ese tiempo no habían carros, no habían motos, no había nada de esas cosas, no habían tal vez las carreteras que hoy vemos. Entonces, y era un lugar polvoriento, ya, ese lugar para caminar de un lado a otro,
Y ellos venían y usaban unas sandalias de aquel entonces y los pies eran empolvados fuertemente. Y entonces hasta sudaban y quién sabe cómo. Y tal vez embarrados, sucios. Y en la Pascua hacían eso. Se lavaban los pies. Entonces vemos aquí a Jesús haciendo esto. Lavó los pies de los discípulos. Esto lo encontramos en Juan 13, 4 y 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ¿qué? Ceñido. Entonces aquí vemos este relato y entonces narra el maestro el incidente y se relata detalladamente para destacar el hecho de que el maestro realizó este increíble acto de humildad. O sea, ¿esto es un acto de qué? De humildad, lavar los pies. Los discípulos no querían lavarle los pies los unos al otro, pero entonces Dios, o sea, Jesús, hizo esto para darles ¿qué? El ejemplo. Luego se registra una respuesta de Pedro. Cuando Jesús llegó a Pedro, Pedro le dijo, no, usted no me, Señor, usted siendo mi Señor y Maestro, usted me va a lavar los pies a mí, no, usted no me los va a lavar. Entonces Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. O sea, no podía ir al cielo. Entonces Pedro le dijo, no, no solamente mis pies, sino mi cabeza y todo. Entonces Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita lavar, no necesita sino lavarse los pies. Cuando uno es bautizado, porque como yo tengo un tema subido en este canal adventista, ¿quiénes pueden cenar? Cuando uno es bautizado, no necesita sino lavarse los pies, porque esto se llama un rebautismo o una renovación del pacto que usted y yo hacemos cuando nos bautizamos. En la iglesia no se debe de darle la cena a una persona que no es bautizada, ni se le debe de lavar los pies, porque él no ha tomado una decisión de bautizarse. Los discípulos eran bautizados. Juan bautizó a varios de ellos. Y cuando Jesús comenzó a andar con ellos, ellos eran los que bautizaban. Y para una persona bautizar, tiene que haber sido bautizado. Entonces Jesús le dijo, no, Pedro, como ya usted está bautizado, entonces no necesita sino usted lavarse los ¿qué? Los pies. Y los discípulos todos no necesitan, porque todos están limpios. Entonces, pero había uno que no estaba limpio. ¿Quién no estaba limpio? Judas. O sea, él, aunque se había bautizado, no estaba limpio totalmente, porque él era el que iba a entregar a quién, a Jesús. Y el que iba a entregar a Jesús era mejor que no hubiera ¿qué? Nacido. Entonces Jesús sabía quién era el único que lo iba a entregar. Y eso estaba escrito para que pudiera cumplirse la escritura. No estaba predestinado Judas. Podía haber sido cualquier otro, pero Judas fue el que quiso llegar a hacer esto. Porque alguno dirá, entonces era que ya el maestro sabía, o sea, el maestro sí sabía, pero entonces, o sea, que Dios creó a este ser para que hiciera esto. No, no, no. Él no dijo, Judas va a hacer esto. No, 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 no. Dios no predestina a nadie para la perdición. Dios predestinó a todos para la salvación. O sea, Él vino a morir por todos para la salvación. Cada uno toma su propia ¿qué? Decisión. Entonces, y también sabía que había unos incrédulos, Tomás. Y también le dijo a Pedro que él lo iba a negar 3 veces, porque él le dijo que él era capaz de morir por él, pero también lo negó. Pero Jesús le lavó los pies y eran bautizados. Y se no fue con 12 discípulos, con los 12 discípulos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, el que está limpio no necesita ni lavarse los pies. Por eso en la iglesia adventista hacemos estas cada 3 meses. Hacemos este folleto de lección y luego hacemos la cena. Y nos lavamos los pies.
en la iglesia, pero deben de ser personas que son bautizadas, porque aquí dice, el bautismo es una renovación del pacto. Y en el Antiguo Testamento los únicos que podían tomar la Pascua eran los que eran circuncidados. Y la circuncisión es símbolo del bautismo hoy. Yo tengo un tema, como le digo, subido en este canal. ¿Quiénes pueden cenar? Canal Adventista Sana Doctrina. Y ustedes pueden poner ahí, ¿quiénes pueden cenar? Y le aparece este tema. Entonces, vemos claramente que Jesús le dijo, bueno, ellos comenzaron a decir, y entonces decía, y a él decía, para ellos era incomprensible, para ellos, cómo podía Jesús, el Maestro y el Mesías, realizar una tarea tan humilde. Tan humilde. Pedro se negó a que le lavase los pies y Jesús le dijo que si no se lo permitía, no tendría nada que ver con él. Entonces, el significado de la acción de Jesús está ligado a quién es él. Jesús afirma que él es el Maestro y el Señor. Son títulos con los que ellos se dirigían ¿a quién? A él, o sea, a los discípulos, y que expresaban autoridad y poder. O sea, el Señor y título Señor, Maestro y Señor, o sea, es autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para mandar, sino ¿para qué? Para servir. Hoy en día en la iglesia alguno tiene un cargo y quiere es subyugar a la persona y decirle, usted tiene que predicar de esta manera, usted tiene que hablar de esta manera, usted no puede decir esto, usted no puede decir esto, no puede decir aquello. Jesús nunca hizo eso. Jesús, cuando Juan el Bautista le dijo, generación de víboras, no fue a decirle a Juan, ¿por qué le dijiste víboras a esa gente? No, él no le dijo nada. Ni recriminó a Juan, ni recriminó a los discípulos. Aquí Jesús le dijo muy claramente que esto es para servir. O sea, cuando una persona es puesta en un cargo es para servir a los demás, no para quererlos mandar y obligar a que digan lo que él quiere. No, nosotros tenemos que hablar de acuerdo a la ¿qué? A la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo con el ejemplo de Jesús, la iglesia adventista practica lo que denomina el rito de humildad como preparación para la cena del Señor. O sea, realizamos este rito de humildad, pero deben ser los bautizados, no cualquier persona, como afirman, como he visto yo en la iglesia, que muchas personas que no son bautizadas y aún ancianos, lavándose los pies con ellos. Ninguna persona que no ha tomado el bautismo puede tomar la cena o puede lavarse los pies, porque el lavamiento de los pies, los que están lavados, no necesitan sino lavarse sino los pies. Judas entregó a Jesús, pero él ya estaba lavado, o sea, ya se había lavado, ya se había bautizado. Puede ser un Judas y que tome la cena, pero que esté bautizado, no sin bautismo. Entonces, ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes también hacen. ¿Por qué Jesús le lavó los pies a Judas? Porque ya estaba bautizado. Habrá muchos bautizados que se van a perder en la iglesia. Ojalá no seamos nosotros. Pero así es la palabra de Dios. Entonces, Jesús hizo esto antes de darles esto que nos dice en Juan 14, del 1 al 3. En Juan 14, del 1 al 3, nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, vemos aquí claramente, en el contexto, dijo Jesús estas palabras, que él se iba ¿qué? A ir. Entonces, al final de Juan capítulo 13, en el versículo 36, nos dice de la siguiente manera. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguiréis después. Jesús dice que se va, lo que hace que Pedro le pregunte, ¿a dónde vas? Los discípulos no entienden que Jesús estaba hablando de su muerte, resurrección y ascensión. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por él. En Juan
13:37 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro era un hombre muy adelantado y él decía, no, yo soy capaz de morir por usted. No, y la verdad, después murió por... Pero en este momento Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, ¿me negarás qué? 3. Y Pedro negó ¿a quién? A Jesús. Entonces Jesús predice la negación de Pedro en Juan 13:18. Le dijo, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Le dijo Jesús, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿No cantará qué? El gallo. En otras partes dice 2 veces, así. Pero no cantará qué? El gallo. Entonces vemos claramente antes que lo negara quién. Entonces, otro que también Jesús dice a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón. El verbo griego traducido como turbar es tarazó, que significa agitar, perturbar, inquietar, confundir. No se confundan, porque yo me vaya. No era de extrañar que los discípulos se sintieran confusos ante la palabra de Jesús acerca de su partida. Pero para contrarrestar sus temores, les habla de la casa de su padre, donde hay muchas habitaciones, donde hay moradas, donde allí van a estar ellos, pero que primero él va a ir a preparar ese lugar. Pero tiene que ir ¿a qué? A preparar. O sea, él está allá. La morada la debemos de ocupar ¿quiénes? Nosotros, los discípulos. Entonces, sus palabras van más allá de la tormenta, de la cruz, hacia el momento en que regresará para redimir a su pueblo y le entregará el pueblo a los santos, como dice Daniel 7:27. Entonces dice Jesús, y después que me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén ¿con quién? Conmigo, o ustedes también estén. Es claramente la promesa de su segunda venida. O sea, Cristo viene, ¿por qué? Por segunda vez. Jesús le dijo, yo voy a ir a preparar ¿qué? Lugar. ¿En qué se basa nuestra confianza en esa promesa? Muchos dirán que el cumplimiento de la profecía bíblica, y eso es cierto. Pero ¿en qué se basa nosotros esto? Entonces, la base de nuestra confianza o de la confianza en este se establece de manera diferente en el idioma original. La afirmación vendré está en tiempo presente, vengo o estoy viniendo. Este uso del tiempo verbal presente en griego se conoce como futurista y sirve para referirse a un acontecimiento futuro, tan cierto que se describe como si ya estuviera ocurriendo. Por lo tanto, una traducción válida de la aseveración de Jesús podría ser, les aseguro que vendré. O sea, Jesús dijo que les aseguro. Aquí hay algo que nos dice acerca de una persona que él decía por qué tenía una confianza o una esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que plenamente en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y es además y sobre todo nuestra confianza en quien hizo la promesa. Él dijo que ciertamente regresaría, por supuesto, por su pueblo. Podemos poner nuestra confianza en esa promesa en virtud de quien la hizo. O sea, Jesús dijo, yo voy a volver ¿por quién? Por ustedes. Entonces vemos que Jesús nos dio el ejemplo. O sea, Jesús dio muchos ejemplos y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando él hizo milagros, él resucitó en esta tierra a personas. Yo creo por fe que Jesús vendrá otra vez. Si Cristo vino la primera vez para que lo mataran en un madero, lo crucificaran y lo mataran, esa promesa de que Cristo viene por segunda vez es válida. ¿Por qué? Porque
si vino la primera vez para morir en una cruz, viene por segunda vez porque ya no viene a que lo maten. Él ya viene es por su pueblo, viene a buscarse a sí mismo, a personas que se parezcan a él. O sea que para poder que Jesús venga por mí, entonces yo tengo que parecerme a él y hacer lo que él dice. Amén. Y así lo mismo es para usted, mi querido hermano o amigo que me escuche. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. La iglesia adventista también. Yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso estoy preparando este pueblo. Y me estoy preparando para poder, y tengo la confianza y la seguridad de que Cristo viene. Y no voy a dar un paso atrás, sino que le pido a Cristo que me sostenga con su poder y con su mano poderosa para no volver atrás, sino seguir hacia adelante, hacia el camino donde Él nos dice, y si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero ir al cielo. Hay unas personas que no quieren ir al cielo en este mundo que es una religión. Yo les he hablado a ellos y ellos me dicen, no, yo no quiero ir al cielo. ¿Para qué se predica un evangelio si yo no quiero ir al cielo? Entonces, al cielo, solamente estas personas dicen que no quieren ir, pero el resto usted le pregunta, pregúntele a todas las religiones y verá que va a haber una religión que le va a decir a usted y que tocan mucho la puerta todos los días. Por la mañanitica están tocando la puerta. Y usted pregúntele, bueno, pero es que yo quiero ir al cielo y ellos le van a contestar, no, pues que nosotros queremos ir al cielo. Pero el evangelio dice muy claramente, para que no se dejen engañar cuando lleguen estas personas diciendo que no van a ir al cielo. Si esta palabra tiene que cumplirse, porque Cristo dijo, yo voy a ir al cielo, allá, y allá volveré otra vez, y los tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que Cristo viene por su pueblo, lo lleva y estará con él en el cielo. Eso es la escritura clara. Ya no tenemos que quitarle ni ponerle. Entonces, ciertamente volveré. Jesús dijo, ciertamente ¿qué? Volveré. O sea, nos da ánimo. A mí me da ánimo esto. Yo digo, y le pido a Dios que me ayude a perseverar. Como dice Juan, capítulo 15, versículos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Este versículo a mí me llena, porque yo digo, pues, si no, yo me separo de Cristo. Cuando tú conozcas el verdadero evangelio, santo y puro, no te separes del amor de Cristo. No te separes de él. No te vuelvas al mundo. ¿Para qué? El mundo no ofrece nada. No ofrece sino el lago de fuego. Pero Cristo ofrece vida eterna a los que creamos en él. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en Juan 14:5, Jesús es el camino, la verdad y la qué. Jesús es el camino. En Juan capítulo 14:5 y 6 nos dice, les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la pregunta de Tomás acerca del lugar a donde iba Jesús, ¿cómo respondió Jesús? La pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si no sabe a dónde va alguien, ¿cómo puede saber el camino para seguir a esa persona? Jesús respondió la pregunta indicando que él mismo es el camino. ¿El camino hacia qué o hacia quién? El camino hacia el Padre. El camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque había una separación entre Dios y el hombre. Jesucristo, el Hijo del Padre, desde la eternidad, Él se ofreció para venir a morir por nosotros, para volvernos de vuelta a quién, al Padre, para devolvernos como hijos al Padre, para devolvernos como hijos a Dios y poder estar en ese lugar, porque las personas sin santidad nadie podrá ver a quién, a Dios. Entonces por eso dice, yo soy el camino. O sea, yo soy el camino para devolverlos otra vez a quién, al Padre, para que estén ustedes en el Edén, para que ustedes puedan
estar en el cielo, en la presencia de Dios. Yo vine a mostrar verdaderamente a quién, a mi Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el prólogo de Juan 1 al 18, se subraya la íntima conexión entre Jesucristo y el Verbo y el Padre. En Juan 1:18 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién fue el que vino a dar a conocer verdaderamente al Padre? Jesús. O sea, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que el unigénito o único, según la mejor traducción, Dios es el que ha dado a conocer al Padre. Dar a conocer en este texto, en la traducción del verbo griego, segeomai, que significa explicar e interpretar, exponer. De aquí se deriva la palabra exégesis, que significa dar a conocer el significado de un texto bíblico. Así Jesucristo es el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería limitada. O sea, Cristo es el camino. O sea, no busque otro camino para ir al Padre, para ir a Dios. Tú que eres cristiano, tú que dices que eres cristiano, no hay sino un camino. Hay personas que dicen que no, que Jesús es solo. Pero si Jesús fuera solo, ¿cómo me va a decir Jesús, te voy a llevar al Padre? Y si cuando yo llegue al cielo y le diga yo, bueno, ¿dónde está el Padre? Y entonces me diga, no, es que yo le dije a usted a mentiras. ¿Cómo así? Jesús no es mentiroso. Es que yo soy el Padre, y yo soy Jesús, y yo soy el Espíritu Santo. No, no, no. Él dice que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. La palabra yo lo he dicho ahí. Son tres personas. No una, ni dos, son tres personas que conforman a un Dios eterno. Por eso Él dice que si Él se iba, nos iba a mandar otro consolador, del cual vendría del Padre, porque el Padre lo enviaría, así como el Padre y el Espíritu Santo enviaron a su Hijo, al Hijo. Entonces el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo, un ser que personal. Entonces en Juan 14, 7 al 11 nos dice de la siguiente manera. Juan 14, 7 al 11 nos dice: si me conocieses también a mí, Padre, conocerías, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, dice, ¿yo voy a qué? Al Padre. O sea, yo voy a estar con el Padre. Y dice Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo estaba con Dios, o sea, con el Padre, y el Verbo era Dios, que es Jesús, que es la palabra, el Logos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaría al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces vemos que Jesús dice que hay un Padre, que Él se va a ir, pero que no nos va a dejar solo, que va a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, otro igual a Él, en santidad y en pureza, y que nos puede enseñar a vivir una vida santa. ¿Quién es el que puede hacer eso? Una persona. Nos guía, nos ayuda, lo que dice muy claramente la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es clara en decirnos todas estas cosas. Y vemos claramente que Jesús
nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Felipe pidió ver al Padre, algo que ningún ser humano, pecador, puede hacer. Para usted y yo poder ver al Padre, tenemos que ser ¿qué? Santos. Miremos lo que nos dice Éxodo capítulo 33, 18. Éxodo 33, 18 nos dice de la siguiente manera. Entonces digo, te ruego que me muestres tu gloria. Y en 34:9 nos dice de la siguiente manera. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad, muéstranos y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Cuando Moisés le pidió a Jesús que le mostrara su gloria, miremos lo que le dice Jesús a Moisés, o Dios le dice a Moisés, el Padre le dice, mire, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces digo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mis bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. ¿Por qué no podía ver el rostro de Dios, el Padre, una persona? O Moisés. Porque aunque Moisés estaba andando en santidad, todavía no tenía el cuerpo de gloria, no tenía el cuerpo de Jesús resucitado. Todavía no había sido resucitado porque Jesús no había muerto Moisés no había muerto la primera vez. Entonces él no podía ver el rostro de quién, de Dios. Para usted y yo poder ver el rostro de Dios, tenemos que creer, como dice la palabra de Dios, en el camino, la verdad y la vida. Y creer que el yo soy es la vida y la resurrección. Yo soy el camino, yo soy la vida y la resurrección. O sea, Cristo es la resurrección. Para usted y yo poder ver a Cristo, para usted poder ver a Dios, el Padre, en su plenitud, con su rostro, con su espalda, porque Dios, o sea, Dios nos hizo a nosotros como Él es. Tiene ojos, tiene manos, tiene pies, o sea, es un ser personal. El Padre, el Hijo es un ser personal. Y ahora que se hizo humano, va a tener este cuerpo por toda la eternidad. El cuerpo santo con el cual Él resucitó y con cual vamos a resucitar nosotros para tener vida inmortal. ¿Por qué digo que nosotros? Porque yo quiero. Y quiero que ustedes también, los que me escuchan, también tengan vida inmortal y tengan el cuerpo de Cristo y puedan ir a ver a quién, al Padre. Podamos ir al Padre. Entonces, y el Espíritu Santo también es un ser personal. Porque son tres que conforman a un Dios, puro y santo. Y todos tres están en función por la salvación tuya y la mía. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que Felipe le dijo, Felipe, nadie puede ver a Dios y quedar ¿qué? Con vida, como lo dice en Juan 1:18, dice. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse humano como nosotros y recibir la naturaleza pecaminosa para poder estar entre nosotros? Si hubiera venido como Dios, hubiéramos sido destruidos, hubiéramos muerto todos. O sea, en aquel entonces. Y nosotros no existiéramos. Entonces, por eso Él se humana. Por eso el Espíritu Santo vela su humanidad en la oscuridad y nosotros no vemos. Por eso el Padre
pasó su gloria por Moisés y puso su mano, lo tapó para que no viera el rostro, sino que mirara ¿qué? Su espalda. Y puso la mano, Dios, mano. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. Jesús reprende la falta de comprensión y señala al verbo, el verdadero, y señala que verlo a él es ver a quién, al Padre. Por consiguiente, está claro que Jesús es el camino hacia Dios. Sin él, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Entonces vemos claramente, no es, dice que él es la verdad. La verdad y la vida son los temas principales del Evangelio. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad, dice en Juan 1:14. En Juan 1:14 dice, ¿sabes quién es la verdad? Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Cristo, yo soy la ¿qué? La verdad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la verdad. O sea, Cristo es la verdad que se refleja en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la palabra logos, y con la luz en contraste con las tinieblas. Que las tinieblas, ¿a quién representan? A Satanás, como lo dice Juan 8:44-46. Miremos lo que nos dice Juan 8:44 y 46. Nos dice de la siguiente manera. Juan 8:44-46 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Dios, Jesús, a los judíos de aquel entonces, a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, a todas estas personas que estaban allá reunidos, y les dijo, vosotros sois, a los saduceos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice muy claramente la palabra del Señor. Entonces vemos que Jesús, en contraste con las tinieblas, el versículo 45 dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hoy ocurre muchas veces así, aún en las personas que ya están bautizadas, pero que han nacido del agua, pero que del Espíritu no han nacido. No creen a la verdad, a Cristo, y lo que Él dice en su palabra. Porque Dios dice blanco y ellos dicen negro, porque son tinieblas. Entonces, por eso, estas lesiones son importantes, pero hay que darles el verdadero sentido y aplicarlas a nuestra vida. Si verdaderamente estamos siguiendo a la verdad. La verdad es una persona, pero de esa verdad Dios escribió o le dio sabiduría a los hombres. Habló a su cerebro, a su corazón, a su mente, en sus oídos, en sus avenidas del alma inferiores, oídos, ojos, olfato, gusto y tacto, con la mano escribían. Y entonces dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad, le decía a los judíos, pero ustedes no quieren saber nada de mí. Hoy en día confesamos a Jesús así, Jesús de boca, pero con nuestras palabras, acciones y obras lo negamos. ¿En dónde lo negamos? En la iglesia.
al no obedecer, al no verdaderamente obedecer el ejemplo de Jesús. Jesús nos dio todo el ejemplo y nos mostró verdaderamente cómo es el Padre y que el Padre es santo y que ninguna persona que no sea santa no puede ver a quién, a Jesús. No puede ver al Padre porque yo tengo que ser transformado porque Cristo no viene a cambiar el carácter. El carácter mío tiene que ser cambiado antes de que Cristo venga y me dé la resurrección, porque Jesús no viene a cambiar el carácter, viene a dar resurrección y vida al que se parece a Él en carácter santo, una vida santa como la que vivió Jesús. Pero a veces tenemos estos estudios y como que no nos habla, o como que queremos ir al cielo como estamos. No, tenemos que ser transformados por la palabra, por la verdad, por el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y para yo ir al Padre tengo que ser santo. Tengo que vivir una vida santa, tengo que vivir una vida correcta, una vida de acuerdo a la palabra de Dios, como lo dice la Escritura. Por ejemplo, la Escritura es la verdad. ¿La Escritura es la qué? La verdad. Dice muy claramente, el Evangelio de Juan, la Escritura, desempeña un papel importante y hablamos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. A lo largo del Evangelio, como en toda la Biblia, la Escritura desempeña un papel clave en la revelación de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra que nosotros debemos de qué? Ni hacer. La palabra me enseña a mí cómo caminar desde el Génesis al Apocalipsis. Y para nosotros hoy como adventistas del séptimo día, tenemos un mensaje con los libros de Elena G. de White, que fueron dados porque el hombre no comprendía bien la escritura. Y si nosotros no tuviéramos estos libros, hoy seríamos un pueblo como los demás religiones, sin el don profético. Y nos enseña que verdaderamente debemos de cumplir la ¿qué? La palabra. La palabra me enseña cómo caminar, cómo vivir esta vida. La palabra de Dios. Y si lo leo con los libros de Espíritu de Profecía, entonces me enseña mucho más. Entonces, Juan 5:38 al 40 nos dice de la siguiente manera. Juan 5:38. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, que es tan clara. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquí en él, dice aquí 5:38, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de quién, de mí. Debemos de escudriñar las escrituras. Debemos de leer por nosotros mismos el mensaje. Y para nosotros hoy, como iglesia adventista, debemos escudriñar la escritura que tiene que ver con los libros de Elena G. de White. Esta lección trae unos citas de Elena G. de White. Esas son las lecciones. Entonces vemos claramente que Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a la escritura para validarlo como el Mesías. Pero yo tengo que mirar cómo vivió el Mesías. Y cómo dice que nosotros debemos de vivir para este tiempo presente, como pueblo de Dios. ¿Cómo debemos de vivir?
Entonces, cuando yo estudio las Escrituras y yo sé el plan de salvación y que Dios quiere que mi mente, mi vida sea transformada, entonces yo comienzo a obedecer lo que dice la Escritura, no lo que dice el pastor, no que lo que dice el presidente de unión, ni de misión, ni de la misión general. Comienzo a obedecer lo que dice el pastor de los pastores, que es Cristo Jesús, a través de su palabra. Pero yo mismo lo voy a estudiar. ¿Quién es el camino? La verdad y la vida. Cristo no fue desobediente a lo que él tenía que hacer. Nosotros no tenemos por qué ser desobedientes a lo que nosotros hoy tenemos que hacer, vivir y hacer y servir verdaderamente para que otros puedan ir al reino de los cielos. Entonces dice que las Escrituras y la verdad, o sea, las Escrituras escribieron de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo, para poder ir al Padre, tengo que creer en Cristo. Pero creer es creyendo, obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Si Jesús le lavó los pies a sus discípulos, diciéndole a Pedro que ya él estaba lavado, o sea, ya estaba bautizado, ¿yo por qué tengo que ir en contra de la palabra de Dios y decirle que cualquier persona puede tomar la cena? Si la palabra de Dios me dice cómo debo de estar y cómo debo de ser, ¿por qué yo tengo que decir lo contrario? No, tenemos que decir, y el mensaje de nosotros hoy en día de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, predicar el mensaje tal como debe ser. Porque la verdad, el camino, si yo no obedezco a predicar el mensaje tal como lo dice, entonces usted y yo no estamos en el verdadero camino, en la verdadera verdad, ni vamos a tener resolución para vida eterna, sino resurrección para condenación, para el lago de fuego. Tenemos es que verdaderamente experimentar las Escrituras, porque eso es lo que habla Jesús de él. En Lucas 2:40, en 2:27, 24:27 nos dice de la siguiente manera. Lucas 24:27. Lucas 24:27 nos dice de la siguiente manera. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. Las Escrituras dicen de lo que dicen de Jesús. Y las Escrituras dicen hoy en día lo que dicen para que yo obedezca y para que yo viva. Porque Moisés también escribió para este tiempo. Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levíticos, Números, Deuteronomios y Job. Y todos hablan para este tiempo. ¿Y cómo es que nosotros debemos de vivir en este tiempo? Mi querido hermano adventista del séptimo día. Muchas veces te predican que así como vas bien. Yo te digo, no, Señor, no vas bien. Porque como estás viviendo, o como estamos viviendo, no está bien. Tenemos que ser transformados al carácter de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a mostrar la santidad del Padre. Él vino a mostrar que una persona santa es la única que va al cielo. Y santo es santo. Hay gente que dice que es que no es santo. Santo es apartado. Pues lógico que si yo soy apartado de Babilonia, del mundo y de las cosas, entonces yo tengo que obedecer. Si me amáis, guardad ¿qué? Mi mandamiento. Y yo rogaría al Padre para que les envíe el ¿qué? El Consolador. Nosotros queremos la lluvia tardía, pero queremos recibirla sin obedecer la palabra de Dios y viviendo una vida cristiana mediocre. Y así no vamos a recibir el Espíritu Santo. Cristo es el camino. Si tú miras a Cristo y miras la vida de Cristo y la obediencia de Cristo hacia el Padre, Él nunca cometió pecado. Entonces nosotros, por eso es el nuevo nacimiento, para que nosotros no sigamos una vida mundana. Y nuestro pensamiento, nuestro ser, todo nuestro ser, tiene que ser cambiado y ser desarrollado al carácter de Cristo, santo, puro y sin mancha. Porque Cristo viene por una iglesia que se parezca a Él. ¿Que se parezca a quién? A Él. Y entonces, si nosotros tenemos arruga y no nos parecemos a Él, Cristo no nos podrá llevar, porque no vamos a poder ver el rostro del Padre, porque ninguna persona que no sea santo no puede ver el rostro del Padre.
porque entonces Dios no lo puede ver porque se destruye. Entonces Dios no va, entonces Jesús no lo va a llevar, va bien, lo va a dejar para después de la resurrección de los 1000 años para que sea destruido en el lago de fuego. Cristo dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y me buscaré a mí mismo, viene por personas que se parezcan a él. Si tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, mi querido hermano y amigo adventista, y mi querido hermano, amigo de las demás denominaciones, y mi familia, Cristo es el camino y la verdad y la vida. Tenemos que prepararnos, porque Cristo viene por segunda vez. En el santuario habían unas lámparas, y esta lámpara, como las lámparas radiantes del templo, alumbraban cuando la rodeaban, así Cristo, la fuente de la luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Aquella gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. O sea, el sol es símbolo de Cristo, pero la luz verdadera es Cristo. Esa luz, por eso dice que Él es la luz del mundo. Y nosotros debemos de irradiar luz. Debemos de ser como la luz, como Cristo en carácter. Antes de bajar a la tumba o antes que se termine el tiempo de gracia. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Comparte este video. Dalo a conocer. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Suscríbete al canal Adventista para que cada que subamos un video te llegue, para que estés bien informada del contenido de este canal Adventista Sana Doctrina, que es el que predica la verdad a Cristo, el camino, la verdad, y que en Él, Cristo, Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Cristo viene por un pueblo santo, porque Él es el camino. Y si el camino es Él, entonces tenemos que andar de acuerdo con lo que dice el camino y con lo que va por el camino. Y nosotros tenemos que caminar de acuerdo a su santa divina voluntad, de acuerdo a la verdad bíblica y profética para nuestro tiempo. Y así Dios, Cristo cuando vuelva, nos dará la vida. Que Dios los bendiga y que este tema sea de provecho para tu vida espiritual, para que tengas un desarrollo espiritual y tú quieras y desees verdaderamente ser transformado para el reino de los cielos. Cristo lo hace por medio del Espíritu Santo. El Padre nos lo envió para que transforme nuestra vida y estemos con Él. La sangre de Cristo fue derramada por tus pecados y los míos. Dios te bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso tema que tú has dado en este día, el desarrollo que le has dado, Dios Espíritu Santo. Has escuchado nuestras oraciones, Padre bondadoso. Gracias por enviarnos el Espíritu Santo, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a tener un carácter como el tuyo, santo, puro y perfecto. Ayúdanos a tener para poder ver a nuestro Padre, para que no nos muramos cuando tú vengas con el resplandor de tu venida, sino que seamos despertados si estamos muertos para vida eterna en un cuerpo santo como el tuyo, Señor Jesús. O si estamos vivos, podamos ver la venida desde el comienzo. Que en el mensaje del tercer ángel también los que mueren van a resultar para verte venir. Bendito Padre, te pedimos que nos ayudes, porque queremos ver tu rostro, no la espalda, como Moisés que tocó verte la espalda y únicamente con la mano, porque él no podía ver su rostro, pero sabemos que Él está en el cielo
y que ya puede ver tu rostro. Padre misericordioso, nosotros queremos estar allá. Te pedimos que nos bendigas y que ilumines la mente y el corazón de los que van a escuchar este tema dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia, a mis familiares y hermanos de sangre. Bendícelos, Padre misericordioso, y dales el Espíritu Santo. Y a todo y cada uno el que oiga y vea este video, porque lo pedimos y lo agradecemos, rogándote el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.